Muy buenas tardes. Todos tenemos algún amigo y solemos confiar en él. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de confiar en los demás? La confianza es fundamental para las relaciones humanas, pero no todas las personas son dignas de confianza. Entonces, ¿cómo podemos saber en quién confiar y en qué situaciones? La Biblia nos da consejos. Primero debemos reconocer que todos los seres humanos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 que leemos, nos dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Lo más probable es que nuestra confianza se rompa en algún momento en diversos tipos de relaciones. Quizás algunas veces sin darnos cuenta de que lastimamos a otros en nuestras relaciones y demostraremos que no somos dignos de su total confianza. Pero esta no es una razón para evitar las relaciones o decir no confiar o no decidir no confiar nunca. A veces nos sentimos traicionados o como si nuestra confianza se rompiera, simplemente porque esperábamos que la otra persona fuera e hiciera lo que solo Dios es y hace. Cada vez que pongamos nuestra confianza en otro ser, en otra persona, para que sea nuestro Dios, nos decepcionaremos. Podemos esperar que otra persona sea honesta o actúe con integridad o cumpla una promesa. Y aún así, encontrar nuestra confianza rota. Pero nuevamente, la respuesta no es evitar la relación por completo. Más bien, debemos confiar primero en Dios y en última instancia poner nuestra confianza en Él o en ella, en los demás. El Salmo 118, versículos 8 y 9, nos dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y el 9 dice: es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Y Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, Proverbios, capítulo 5, versículos 5 y 6, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Amén. Como nuestra confianza está primera, es decir, cuando nuestra confianza está primero en Dios, no en los demás, ni en nosotros mismos, somos libres de confiar en los demás. Y Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, que vamos a leer, nos dice así: Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Muchas veces tenemos miedo a las relaciones con los demás, a ser traicionados. Dios nunca nos abandonará. Hebreos 13 da algunas instrucciones para la vida cristiana. En parte, le recuerda o no recuerda a los seguidores de Jesús que Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás
te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Lo recuerda Hebreos 13, versículos 5 y 6. Y Mateo 10, 16 también nos recuerda. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es bueno reconocer que no todas las personas tienen motivos puros y moderar pues nuestra confianza en consecuencia. Proverbios capítulo 13, versículo 20 nos dice y nos recuerda pues que el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá malparado. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33 dice también, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Proverbios, capítulo 22, y versículos 24 y 25, dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas pues en la trampa. Debemos discernir nuestras relaciones y las personas en las que confiamos. Igualmente importante es el discernimiento pues sobre las instituciones o las personas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice, amados, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. El hecho de que una enseñanza en particular parezca tener autoridad o aceptación popular no significa que sea bíblicamente sana. Se recomienda precaución, pues al dar confianza, entablar relaciones de confianza con los demás. Más confiable es el enemigo que hiere que el amigo que hiere que el enemigo que te besa. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25 nos recuerda también y nos habla pues de la importancia de que los creyentes se reúnan y se animen unos a otros al amor y a las buenas obras. Efesios capítulo 4, versículo 15 habla también de la verdad de unos a otros y sobre todo con amor. La confianza real incluye la voluntad de ser honestos unos con otros, incluso si esa honestidad se siente incómoda o potencialmente pues dolorosa. No hay sustituto para los amigos fieles. Cuando podemos vivir en relaciones de confianza unos con otros, nos edificamos y nos animamos mutuamente. Una forma práctica pues de aprender a confiar en los demás es pues concentrarse en ser uno mismo, digno de confianza. Ser una persona en la que otros puedan confiar implica honestidad e integridad. Significa cumplir tu palabra, la palabra de uno. No menospreciar a los demás. Admitir cuando estoy equivocado. Buscar el perdón.
estar dispuesto a perdonar, así como hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y tener el valor de compartir las verdades de la palabra de Dios. Y esforzarme por vivirlas. El Salmo 1, que consta de 6 versículos, declara que el hombre que se deleita en la ley del Señor es bendito. Cuando busquemos a Dios y sus caminos primero, entonces nos acercaremos más a Él y nuestra confianza en Él aumentará. También aprenderemos de ser personas dignas de confianza. Al hacer estas cosas, podemos aprender a confiar más libremente en los demás. Podemos pedirle a Dios discernimiento en quién confiar. Hemos hablado de la confianza en los demás. Pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre la confianza? Tener confianza es creer que se puede confiar en alguien o en algo. El mundo, te dirá que tengas confianza en ti mismo y en tu capacidad para lograr, tus metas y hacer realidad tus sueños. Los ricos a menudo confían en su riqueza. Los poderosos, a menudo confían en su fuerza y posición. Los sabios de este mundo, confían en su sabiduría. ¿Es esto lo que los cristianos estamos llamados a hacer? Estamos llamados a creer en el Evangelio, en la palabra de Dios. La fuente de la confianza cristiana no está en sí mismo, sino en Dios mismo. Y eso nos lo recuerda Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. La meta de la vida cristiana no es la ambición egoísta, sino la gloria de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Como cristianos, se nos advierte que no confiemos en nosotros mismos ni en nuestra propia sabiduría, sino que confiemos en Dios. Nos lo recuerda Proverbios 3, versículos 5 y 6. Él es nuestra confianza, nuestra roca, nuestro refugio. Salmo 18, capítulo 2. Mientras que la confianza en sí mismo, promovida por el mundo, tiene como meta la ambición egoísta, la confianza del creyente tiene como meta una relación correcta con Dios. La confianza del cristiano no proviene del yo. De hecho, las Escrituras nos advierten que no confiemos en nosotros mismos y que ningún bien espiritual proviene de nuestra carne, es decir, de nosotros. Juan capítulo 15, versículo 5 y Filipenses 3, 3. El apóstol Pablo enfatizó este punto al señalar todas las ventajas de la carne en las que podía jactarse. Entonces, llama basura a todas esas ventajas. Lo que importa no es nuestro pedigrí o nuestro currículum, sino conocer a Dios a través de la fe en Jesucristo. Filipenses 3, versículos del 4 al 9. Como creyente en Cristo, estamos llamados a tener confianza, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, el Espíritu Santo. También nos lo recuerda Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. La paradoja de la vida cristiana es que cuando reconocemos nuestra debilidad, nos sentimos más fuertes, porque cuando confiamos en la fuerza
de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 1 y 3. Efesios 3, 20. Mientras buscamos vivir para la gloria de Dios y promover el Evangelio de Cristo, tenemos la confianza que viene del Espíritu de Dios, porque Dios no le da a su pueblo un espíritu de timidez, sino su Santo Espíritu de poder, amor y autodisciplina. Es en Cristo resucitado, en Él, que estamos llamados a tener confianza, sobre todo porque solo confiando en Jesús podemos reconciliarnos con Dios y llegar a conocerlo y expresamente y experimentar una relación eterna de amor con Dios. Juan 14, 1, del 1 al 6, y también segunda de Corintios 5, 18 y 19, capítulo 5, versículos 18 al 19. No podemos pues merecer la salvación por nuestra cuenta. Nos lo recuerda también Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8, y Efesios 2, 1 al 10. Estamos dando versículos bíblicos para que vean lo que decimos, que es conforme a la palabra de Dios. Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14 también nos recuerda, pero en Cristo podemos estar seguros de que estamos eternamente seguros. También nos lo recuerda Juan 10, versículo 28 al 30. Dios sabe lo que nos depara el mañana. Él va delante de nosotros y camina por la vida con nosotros. Nada de esto quiere decir que los cristianos no deben tener confianza en sí mismos, ni pues respeto por sí mismos. El problema es la fuente de nuestra confianza. Si tenemos confianza basándonos únicamente en nuestras propias pues habilidades, finalmente nos decepcionaremos. Pero si confiamos en Cristo, también podemos tener confianza en nuestra identidad en Él. Podemos confiar en que Él pues nos hizo únicos y con un propósito, y podemos buscar vivir ese propósito a través de su poder y de su gracia. Las cosas del mundo son inciertas, pero Dios es seguro, debido a que Dios es completamente pues confiable y seguro. Podemos abrirnos a Él, abrirnos al riesgo de confiar en los demás también. Sabemos que otros nos fallarán, nos pueden fallar, pero sus fallas no tienen por qué sacudir nuestro sentido de seguridad, porque nuestra verdadera confianza está en Cristo. Es cuando somos hijos de un Dios que es leal y confiable, que podemos verdaderamente abrir nuestro corazón a los demás, amarlos y recibir amor de ellos. Una vez más, pues no es que tengamos confianza en otras personas o en los esfuerzos terrenales, sino que no dependemos de esas cosas para nuestra seguridad. Más bien ponemos nuestra completa confianza en Dios, confiando pues en que Él es leal, nos ama completamente y tiene todo el poder. Pues pueden suceder cosas que no pues comprendemos, pero cuando conocemos a Dios podemos descansar en Él y confiar en que Él es bueno. Nos lo recuerda también Romanos
capítulo 8, versículos del 1 al 39. Nuestra confianza para participar plenamente en esta vida se basa en nuestra fe en Dios. Un Dios que es absolutamente digno de confianza. Hebreos capítulo 13, versículo 8 y Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Como cristianos estamos llamados a tener confianza en Dios. Que la buena obra de salvación que Él ha comenzado en nosotros será completada por Él. Y eso también nos lo recuerda la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Debemos estar seguros de que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, pues seremos aceptados por Dios, basados en la justicia de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Debemos tener la completa confianza de que podemos acercarnos a Dios con valentía, en oración y recibir su misericordia y gracia. También nos lo recuerda Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16. Y también capítulo 10, versículos 19 al 23. Debemos estar seguros de que Dios nos ama y que aquel que no escatimó ni a su Hijo tampoco dejará de darnos todo lo que necesitamos. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. La palabra de Dios nos comunica estas preciosas promesas y estamos llamados a tener confianza en el Hijo de Dios, en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Y segunda de Timoteo 3, 16 y 17. El Hijo de Dios logró nuestra salvación. El Espíritu de Dios aplica nuestra salvación y la palabra de Dios contiene las promesas de que estas cosas son verdaderas y que podemos tener confianza en Dios y la salvación que Él nos ha dado a los que creemos en su Hijo. Y resumiendo, confiar en Cristo Jesús plenamente, confiar en nuestro Salvador plenamente, confiar en el Espíritu Santo plenamente, confiar en Dios plenamente, confiar en los demás, sí, con condición, sabiendo que son pecadores como nosotros y que se equivocan y pecan. Pero por eso, nuestra confianza siempre debe de estar puesta en Dios. Y cuando depositamos nuestra confianza en Dios, estamos seguros de que Él no nos va a engañar, de que estará siempre a nuestro lado, que cuidará de nosotros, sabiendo que Dios es nuestro amigo más fiel, recordando que Él es nuestro Padre Creador y Salvador. Busquemos primeramente a Dios, que Él sea siempre nuestra primera prioridad, que la paz y el amor de Dios reine en nuestros corazones. Desde aquí, desde las montañas de Valencia, un poquito más cerca del cielo.